común. Todo en 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 común. Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Un gusto saludarles, estamos acá en el programa Todo en Común, iniciando pues el año. Usted dirá un poquito tardecita, pero bien, le hemos estado preparando para darles siempre a ustedes la mejor información, los mejores elementos para prepararnos, y justamente queremos empezar, siendo el primer programa oficial del año, queremos empezar así esperanzados, y por eso, a propósito, estamos iniciando con un tema vinculado a la visita del Papa Francisco, con este eslogan Unidos por la Esperanza. Recuerden ustedes, el Papa Francisco estuvo acá en Perú del 18 al 21 de enero, ¿no? Y obviamente nos dejó unos mensajes muy interesantes, tan necesarios ahora ponernos en la práctica. Es decir, Papa Francisco visitó Puerto Maldonado, estuvo en Trujillo y también en Lima, y se reunió con diferentes públicos. Y bien, sobre este tema, el mensaje del Papa Francisco y cómo podemos viabilizar este mensaje, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de sociedad, es que queremos conversar, y por eso es que hemos invitado el día de hoy a Jorge Ortiz, quien es profesor de la Universidad Católica, pero también está participando en los grupos de asociados de las Hermanas Misioneras Médicas. Y bien, este tema, de hecho, es un tema que esperamos ustedes también, al conectarse, puedan participar, dar sus comentarios. Y bien, Jorge, y acá estaremos listos un poco para poder atender lo que ustedes van planteando. Jorge, bienvenido al programa Todo en Común. Un gusto iniciar oficialmente este programa contigo, y con un tema realmente muy importante para nuestra iglesia, pero también y especialmente para la sociedad, para todos los peruanos y peruanas. Bienvenido al programa Todo en Común. Muchas gracias, Jorge. Aquí con todo el gusto del mundo, como siempre. Gracias por la invitación y dispuesto pues a poder tener esta conversación sobre los mensajes, porque no ha sido uno, han sido muchos, que nos ha dejado Francisco en su visita a nuestro país. Sí, hay algo que yo quisiera empezar un poco casi por un mensaje final de Francisco, que digamos final, digamos, porque lo señaló, digamos, en la misa en Las Palmas el último día de su estadía en el país, y él decía, por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. Sí. ¿Qué significará para hoy, Jorge, la esperanza? Para las personas que nos escuchan, ¿qué significará la esperanza? Sí, a ver, creo firmemente que además este es el último párrafo de todo lo que nos dijo y de todo lo que nos ha dejado escrito, ¿no? Creo firmemente que cuando él nos dice, hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar, lo vi, lo toqué en estos días, por favor cuiden la esperanza, que no se la roben. A ver, primero que nada, la esperanza es tener ganas de vivir. La esperanza es no perder la oportunidad de vivir que todos los días uno tiene cuando abre un ojo y que todos los días tiene cuando vuelve a cerrar los ojos para esperar un nuevo día. Entonces, primer punto, la esperanza es tener ganas de vivir. Y cuando Francisco dice que no se las roben, ahí el tema es muchísimo más grande, incluso en términos de sociedad, ¿no? Que no se las roben quiere decir que lo que está pasando en nuestra sociedad, y que hoy pasa de todo, no sea un obstáculo, que no nos demos por vencidos, que tengamos las ganas suficientes de seguir adelante, a pesar de, y aquí uso incluso frases de Francisco en otros lugares del Perú, a pesar de la devastación ecológica, a pesar de, en el discurso con los políticos, la corrupción, se los dijo de frente y a la cara, a pesar de los problemas que tenemos dentro de la iglesia, porque cuando se dirigió a las religiosas de clausura, dijo que nuestra iglesia estaba amenazada por la desunión. Entonces, justamente lo contrario, y creo que con ese es el gran mensaje que nos deja, es no pierdan la esperanza a pesar de todo lo que pasa. Sí, ahora uno podría también plantear esta idea de no se la roben, hay un otro.
Sí. Que de hecho Sí, es, sí, que, sí. digamos, haciendo la metáfora o la contraposición, sería la muerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué elementos serían aquellas amenazantes de la esperanza? A ver, un signo de muerte, y aquí evocando a Pablo, ¿no? Ujú. Un signo de muerte hoy en nuestro país, porque no hay necesidad de irnos a hablar fuera, es la corrupción. Ujú. Un signo de muerte en nuestro país hoy es otra vez el tema de no mirar a mi hermano que está al costado. Un signo de muerte es la noticia que hemos recibido hoy en la mañana de que en Puente Piedra atropellan a un chico que iba en su moto. Quien lo atropella es una combi, no sé si transportadora de pasajeros o no, pero lo suben al auto a este chico y cualquiera cree que lo van a llevar a un hospital. Y no, lo han dejado tirado 15 cuadras más allá y el chico ha estado 24 horas tirado en la calle hasta que lo encontró un amigo y hoy el chico se debate entre la vida y la muerte. Ese es un tema de muerte. Es un tema de muerte, es el egoísmo. Un tema de muerte pasa porque simplemente hoy el mundo mira a lo útil frente a la verdad. Famosa frase de Benedicto. Y hoy el mundo y nuestra sociedad lamentablemente es absolutamente individualista, es egocéntrica, es consumista. Y entonces esos son signos de muerte vivos en nuestra realidad. Sí, y algo, digamos, que podríamos agregar, un poco tú has venido tocando o señalando algunas ideas sobre el tema de la corrupción. Sí. Y hay algo, digamos, que podría sonar, digamos, como, de hecho, algo deseable, ¿no? Pero que en la práctica es bastante complicado. El Papa Francisco dice, digamos, en su encuentro con las autoridades y miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático, dice, la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos, ¿no? A quienes ocupan algún cargo de responsabilidad, sea en el área que sea, los animo y exhorto a empeñarse en ese sentido para brindarle a su pueblo y a su tierra la seguridad que nace de sentir que Perú es un espacio de esperanza y oportunidad, pero para todos y no para unos pocos. Entonces, sí, es cierto, hay los grandes corruptos, ¿no? Pero también siendo la corrupción una especie de sistema, de red, también toca a los que no, a los que tienen menos poder, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar adelante esta frase, esta idea que habla Francisco de que la corrupción es evitable, pero que compromete a todos? Claro, y Francisco también cuando se refiere, voy a hilar, cuando se refiere a la trata de blancas en Madre de Dios, en dos momentos. Primero en el discurso con los comuneros y después con la sociedad civil. Él en ambos momentos dice, no mires a otro lado, te estoy hablando a ti. Y creo que ese es un gran tema a raíz de lo que acabas de comentar. Cuando se rige efectivamente a las autoridades, a los políticos, al cuerpo diplomático, les dice que no puede resultar ajeno el tema de la corrupción. Y efectivamente la corrupción ya no es un tema solamente de los grandes. Hoy día la corrupción es un tema endémico a nivel del país. Y ahí viene un gran tema, ¿no? Pongo de ejemplo una conversación que tuve hace poco con una señora que nos ayuda en casa hace 22 años, y obviamente es una hermana nuestra y una persona más de nosotros, y ella me comentaba que su hija, que está terminando de estudiar educación, creo que le faltan 2 años, ha sido contratada en un colegio en un lugar de Lima, y yo entonces me pregunté en ese momento, a ver, un minuto. ¿Cuántos años le faltan para que acabe el colegio? Para que acabe la carrera, perdón. 2 años. Entonces no es maestra. 1. 2. La han contratado para que practique. No, la han contratado para que enseñe. Ah, qué interesante. ¿Dónde está el UGEL? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuánto le pagan? Le pagan sueldo mínimo, un poquitito más. Bueno, ya, por lo menos reconocieron ello. Ya, pero está actuando como una maestra de aula. Tiene a cargo niños. ¿Y está en planilla? No, le entregan su sobre a fin de mes y listo. Eso es corrupción. Claro. Y esa corrupción... y me dijo que esta señora, que seguramente llegó a Lima como una persona con una mano adelante y otra atrás, y ahora es una gran explotadora, tiene 4 colegios. Y en los 4 colegios debe desarrollar la misma actividad. Y efectivamente la corrupción ya no es un tema de grandes, Claro. es un tema social. Claro. Y es un tema social, y por eso es que Francisco dice, no mires a otro lado, te estoy hablando a ti. No te hagas el distraído, dice. Claro, y por ahí pasa el compromiso. Claro. Y algunos quieren justificarlo ante la necesidad, bueno, ¿qué me queda, no? Claro, es que frente a la necesidad uno no puede convertirse en ladrón. Eso. Claro. Bajo ese esquema, todos los que hemos tenido alguna necesidad en nuestra vida, todos, absolutamente todos hemos tenido, seríamos ladrones. Claro. Y de eso no se trata. Se trata de ganar el dinero dignamente, digna y limpiamente, y no olvidándonos de algo, ¿no? Y esto lo digo con conocimiento de causa porque acabo de regularizar mi impuesto a la renta. Me acordé de
esto, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ujú. A mí no me importa si después con pagar impuestos se los van a robar. Yo tengo una obligación moral y ética de pagar así no tenga dinero. Porque incluso hasta podría fraccionar. Ese es otro ejemplo. Claro. Pero hay gente que no. Hay gente que se escuda en la necesidad, entre comillas, para burlar lo que tiene que hacer. Y entonces, lo que hemos perdido es la razón de lo que debo hacer. El debe ser se ha perdido. Ujú. Claro, y ahí viene ya un tema de poner en cuestión pues los valores, la formación y todo ello, ¿no? Entonces, Ética y moral. Así es, así es. Bien, y muy vinculado a este tema de la corrupción, tiene que ver también con que esto se da obviamente en un sistema pues endeble, en un sistema social, político que no tiene, digamos, bases sólidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco que comentemos sobre esta versión que da Francisco sobre los no ciudadanos, sobre los sobrantes. Es buenísimo. Es decir, buenísimo. es un tema bien interesante, ¿no? Digamos, un poco para citar. Mirando la ciudad, dice Francisco, podríamos comenzar a constatar que existen ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar. Y eso nos alegra, dice él. El problema está en que son muchísimos los no ciudadanos. Los ciudadanos, amigas, entre comillas, o los sobrantes urbanos, también entre comillas, que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades en condiciones necesarias para llevar una vida digna. Y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos, otra vez entre comillas, se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Totalmente cierto, ¿no? ¿Y a qué voy? Mira, yo marqué justamente, esto me llamó mucho la atención, estas 3 clasificaciones que hace Francisco. Y eso quiero resaltarlo. Es un papa que no está de espaldas a la realidad. Y fíjate, para mí esto es un mensaje directo a Kim. Este es un mensaje directo cuando dice sobrantes urbanos, no ciudadanos, ciudadanos a medias. Es una definición netamente antropológica, que tiene que ver con la sociología incluso. O sea, es un papa que nos habla clarito. Pero además, él eso lo relaciona con el tema de mirarnos a nosotros mismos desde la Biblia, porque empieza con Jonás, pero después aterriza con estas 3 clasificaciones y particularmente creo, y me hago una pregunta, ¿no? ¿Acaso los sobrantes urbanos, los no ciudadanos, los ciudadanos a medias, no son nuestros hermanos que todos los días llegan a la capital buscando una oportunidad? Hoy, con nombre propio, nuestros hermanos venezolanos, porque creo que no debería importarnos la nacionalidad, insisto, que hay un tema de egoísmo, de racismo, de clasismo terrible contra personas que vienen a tocarnos la puerta, ¿no? Y segundo, no porque sea segundo, sino porque es nuestra realidad hace muchos años, nuestros hermanos que todos los días migran del interior del país buscando una oportunidad de trabajo y nos aprovechamos de ellos pagándole un sueldo mínimo exageradamente, porque normalmente lo que quieren es, ante la necesidad, explotarlos y pagarles 500, 600 soles y que se den por bien servidos. ¿Acaso no son las personas que en los cerros no tienen agua? ¿Acaso no son las personas que tienen que tomar 3 carros para llegar ganando 500 soles en el bolsillo? Y tienen que subirse a 3 micros o a 3 buses o caminar o tomar una moto que muchas veces les cobra 3 soles. Mira la explotación entre nosotros. La moto les cobra 3 soles. ¿Cómo una moto va a cobrar 3 soles? Y estamos hablando de la mayoría del país. Exactamente, exactamente. Porque la moto no es ajena a nuestra realidad. La moto hoy está en todo el Perú, o en casi todo el Perú. Y entonces mira cómo entre nosotros nos estamos explotando unos a otros. Y esto tiene que ver con lo que Francisco también le dijo a los obispos, ¿no? Cuando toca la vida de Santo Toribio de Mogrovejo, y les hace ver que eso que pasó hace muchísimos años sigue pasando hoy en el Perú. Entonces yo sumo, eso que les dijo que sigue pasando hace muchos años, ¿acaso también no es esto que nos pasa hoy y que nos pasa hace muchos años en el Perú con la migración interna y a quienes tratamos con la punta del pie? Claro, y estos no ciudadanos, los sobrantes, aquellos que son medio ciudadanos, son los que acá en octubre van a tener que tomar una gran decisión para los gobiernos regionales y también, digamos, para la elección de los alcaldes, ¿no?, de cada distrito, de cada provincia, ¿no? Entonces, también por ahí, digamos, estos no ciudadanos son aquellos también que no están, pues, debidamente informados de sus derechos, ¿no? Debidamente informados de aquello que los medios deberían dar con verdad, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias, esas son las condiciones, digamos, de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y esto lo relaciono también con el mensaje de Francisco en la selva, cuando empieza
les dice: ustedes no son indignos, Ujú. ustedes son dignos y de ustedes tenemos que aprender mucho. Así es. Traigámoslo ahora a este mensaje en la misa de Las Palmas y que tiene que ver con esta clasificación que nos ha enseñado Francisco de los Claro, sobrantes. lo que está en juego es pues este elemento justamente que tú estás señalando, el tema de la dignidad, ¿no? Es decir, y acá en esta versión que habla Francisco de estos no ciudadanos, es aquellos que están al borde del camino, y me hace acordar el ciego de Jericó, ¿no? Claro. Es decir, pero al final, ahí mismo, en esa misma idea, digamos, de estar al borde del camino, también hay una exigencia, que aquellos que están, y un compromiso y una responsabilidad, que aquellos que nos sentimos al borde del camino, tenemos que gritar fuerte, tenemos que clamar para que nos escuchen, para volver otra vez al camino, para ser incluidos. Jesús, hijo de David, acuérdate de mí. Claro, así es. Y no es ajeno tampoco el tema del buen samaritano. Ajá, Tampoco. claro. Y es más, lo relaciono mucho con el ejemplo de hace un momento de este chico que así fue tirado en la calle en Puente Piedra. Ujú. Porque los videos, porque eso sí, ¿no? Tenemos cámaras en toda la ciudad ahora. Sí, sí, sí. ¿De qué me sirven las cámaras si pasa el patrullero y no lo levanta el chico que está tirado? ¿De qué me sirven los videos? ¿De qué me sirven las cámaras con los videos si pasa el serenazgo y no lo levanta? Ujú. No lo ayuda. Es el buen samaritano, ¿no? Bueno, en este caso es el mal. Muchos malos samaritanos que nos seguimos de largo. Claro. Y es que, ¿sabes qué pasa? Esto también tiene que ver con Emaús, el camino de Emaús. Nadie lo reconoció. Sí. Y hoy día pasamos por el costado de este señor sobrante urbano, de este no ciudadano, y no lo reconocemos. ¿Cuándo haremos para que lo reconozcan, que él arde el corazón? Entre comillas, a estos sobrantes, a estos no ciudadanos que señala Francisco, ¿no? sé cómo desde nosotros poder incentivar, poder atizar el fogón para que le arde el corazón a estas personas, ¿no? Avivar los corazones significa levantar la voz. Ujú. En el Perú de hoy significa levantar la voz. Yo sí creo que cada uno de nosotros en nuestros espacios tenemos que levantar la voz. Sí, Así nos pongan el dedo en la cara. claro, Y así nos digan que somos, bueno, antes a Monseñor Romero le dijeron marxista, ¿no? claro. Y Monseñor Romero, por la gracia de Dios, va a estar en los altares, pero no solamente porque es un milagro, sino porque su vida fue un ejemplo en la tierra. Ujú. Y ese creo que es el tema central. Nuestra vida tiene que ser un ejemplo de la vida levantando la voz, Claro. llamando al compromiso. Así es. Y de hecho eso pasa pues por empoderar a estas personas, Sí. y pasa también, digamos, por que se reconozcan que son capaces de defender sus derechos, y por otro lado, digamos, a estas autoridades también no perder la esperanza de que se tengan, que tomen conciencia y que vean que las relaciones humanas buenas son mucho más productivas que aquellas que están basadas sobre el poder de uno sobre el otro, ¿no? De ser dignos, Claro. de enseñarles a ser dignos. Ujú. Nuestro compromiso hoy pasa por enseñarles a ser digno al sobrante urbano. Sí. Eso es. Ahora, dentro de ello, también, Jorge, me gustaría que dentro de este gran público, digamos, de personas afectadas, o estos rostros sufrientes que se hablaba y que existen hoy en el país, están también las mujeres, Sí. ¿no? Sí. Francisco ya nos dice, ¿no? No se puede naturalizar la violencia hacia las mujeres, sosteniendo una cultura machista que no asume el rol protagónico de la mujer dentro de nuestras comunidades. No nos es lícito mirar para otro lado y dejar que tantas mujeres, especialmente adolescentes, sean pisoteadas en su dignidad. Hace poquito acaban de sacar de prisión a este joven Perdido, hijo equivocado. de una autoridad ayacuchana, Sí, claro. que abusó flagrantemente, ¿no? Es decir, en el video, digamos, se nota con tanta claridad el abuso que hace sobre esta señorita Arlet, ¿no? Y que obviamente ha indignado a muchos, pero luego de la protesta la cosa sigue normal, ¿no? Sí. Entonces, tenemos a la fecha, a marzo, más o menos 60 feminicidios, tengo entendido, ¿no? Y en los últimos 6 años tenemos como 6.000, si mal no me equivoco con la cifra. Entonces, es un dato realmente, yo digo, sí, las mujeres es cierto, pero es más, otra vez, la visión de quiénes son más que otros, ¿no? Una señora, en el Día Internacional de la Mujer, hace una semana, Ujú. me uno al saludo a las mujeres, pero no creo en un Día Internacional de la Mujer. Ujú. Creo en todos los días de la mujer. Ujú. Y una señora me preguntó y me dijo, ¿usted no va a traer una flor como lo han hecho muchos? Sí.
Y le dije, señora, ¿usted me conoce, no? Sí, me dijo. Y mira la respuesta interesantísima. Es una señora que limpia en el edificio donde yo trabajo. Ya. Mira lo que me dijo. Usted todos los días con la sonrisa y preguntándome cómo estoy, me entrega una flor. Qué gratificante. Claro. Y perdón el ejemplo, pero es lo que yo vivo. Es la visibilización. Exactamente. Me dijo, ¿usted no va a entregar también una flor? Tratarla con dignidad, ¿no? Exactamente. Saludarla todos los días. Ujú. Cuando la mayoría de los que entregaron flores ese día ni siquiera la saludan. Así es. Menos le preguntan cómo está. Claro. ¿Y por qué no la saludan? Porque no la ven, pues. Claro. Porque es el buen samaritano que está, es el hombre tirado en el camino, Ujú. al que uno pasa por el costado y ni lo mira. Ujú. Y porque no se les enciende el corazón cuando ven una persona pobre, cuando ven una persona débil, cuando ven una persona que tiene una vida atrás. Y justamente Francisco, efectivamente, como tú decías, en el discurso, en la celebración mariana de la Virgen de la Puerta, se refirió a las mujeres. Y qué interesante, ¿no? Porque cualquiera hubiera creído que el tema de la Virgen de la Puerta iba a ser un tema solamente de la Virgen. No, Francisco lo aterrizó, lo hizo humano, como hace humano todos sus discursos. Y se refiere al feminicidio. Reconocer y agradecer, pero mirando a las madres y a las abuelas. Quiero invitarlos a luchar. Ya nos invitó, ahora nos toca luchar. Contra una plaga, como ha calificado el tema, que afecta a nuestro continente americano, los numerosos casos de feminicidio. Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Otra vez nos insta, los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento, pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a la violencia. No es solo la norma legal, no es solo la ley de feminicidio. La ley está dictada, Claro. ¿y quién la cumple? Si parece que se ensañan cada vez que sale una ley, o cada vez que se hace una marcha, o cada vez que se entrega una flor. Sí. Al día siguiente le pegan a más mujeres. Así es. Jorge, pero hay una cosa que para mí, digamos, me alarma, me asusta, que en este tema de feminicidio hay un tema ahí familiar muy presente, ¿no? Porque es decir, el gran número digamos, de violencia a la mujer, Casos. de casos de violencia a la mujer denunciados, y de las que conocemos y no denunciamos, están en la casa, ¿no? Sí. Y eso cuestiona, digamos, la sociedad, ¿no? Sí, sí. Y yo le agregaría un tema que lo comentaba y mi esposa no sabía qué contestarme, y es que normalmente en los últimos tiempos es un gran tiempo ya, Ujú. Los casos de feminicidio y violencia contra la mujer, a los que el Papa se ha dirigido con nombre propio, en la trata de blancas, Ujú. que dice que es la trata de la esclavitud, le cambió el nombre, y en esta denuncia concreta de entrada a la lucha, y le decía a mi esposa, quiero agregarle un tema a esta lucha, a esta realidad, y es que lamentablemente los mayores casos de violencia contra la mujer se dan en las Nuevas Limas, se dan en los cerros, se dan entre la población migrante, y ese es un tema que nos tiene que llamar la atención. Seguramente en los otros lados también se da, estoy convencido, Sí, no, claro que sí. pero no son visibles o no salen a la luz. Claro. Pero los que salen a la luz son un escándalo Claro. que tampoco podemos dejar de mirar. Porque esto qué quiere decir, que en un lado lo acallan o están absolutamente tapados y en el otro son noticia de todos los días Así en esta prensa morbosa que tenemos también, ¿no? Así es. Pero en uno o en otro se está dando el mismo fenómeno. Así es. Sí, sí. Esto Terrible. en realidad, esto atraviesa Terrible, todo. terrible. Es decir, atraviesa, Pero a mí me preocupa ¿no? mucho, y tal vez lo diga con cierto paternalismo, ¿no? Que se den situaciones en las que las condiciones de vida son justamente en esas personas que no miramos, en esas personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Ahí se da con un ensañamiento terrible, Ujú. terrible. Y eso, la verdad, yo no termino de entenderlo. Ujú. No termino de entenderlo. Sí, de hecho da, digamos, para diferentes abordajes, ¿no? Sí, No sí. solamente económico, es decir, una de las cosas que está ahí y que creo que es urgente es realmente que haya un compromiso grande del Estado, de la sociedad civil, para reconocernos, digamos, de la necesidad de trabajar en todo lo que es salud mental, ¿no? Y la llamada de Francisco es, quiero una legislación y quiero una cultura de respeto. Claro, eso es. A una, Ojo. a una cultura machista tendrá que colocarse una cultura de la dignidad, De la equidad paz. entre el hombre y la mujer, Así es. que traiga una cultura misericordiosa primero, Ujú. porque creo que tenemos que empezar por ahí, Ujú. en reconocer que la mujer es tan valiosa en nuestra cultura como nosotros los hombres. Claro que sí. Esto es una estupidez lo que estamos Claro. haciendo. O sea, estamos desmereciendo a la mujer Claro.
y no estamos siendo nada misericordes. Así es. Al contrario, estamos siendo absolutistas y estamos siendo dictadores de nuestra sexualidad. Ujú. ¿Y a qué nos lleva eso? Sí, A ensañarnos contra ellas. de acuerdo. Tan igual como nos ensañamos, digamos, con todo lo que es naturaleza. Y entramos otra vez. Y ya poco, Jorge, para ir terminando esta conversación, me gustaría que comentemos un poco sobre este tema de la diversidad, este tema de la ecología. Francisco nos invita, de hecho, al cuidado de la tierra, ¿no? Poco para decir que lo que allá en Puerto Maldonado decía, bueno, los grandes bosques no son tierra de nadie, pues, Correcto. ¿no? Esta tierra tiene nombres, tiene rostros, lo tiene a ustedes, ¿no? Amen. A mí me parece esto bien interesante, ¿no? Esta invitación. Amen a esta tierra. Amén. Sientan la suya. Es decir, y acá este elemento que plantea Francisco de darle personalidad, de darle vida propia a la naturaleza, ¿no? Huélanla, escúchenla, maravíllense de ella, ¿no? Enamórense de esta tierra, Madre de Dios, comprométanse y cuídenla. No la usen como un simple objeto descartable, ¿no? Otra vez, sino como un verdadero tesoro para disfrutar, hacer crecer y transmitirlo a sus hijos. ¿Qué comentario hay? Hay muchísimo. Primero, para mí el gran mensaje de los dos, bueno, fueron tres, pero dos se refirieron al tema de la tierra y de la diversidad y del medio ambiente, en Madre de Dios. Pero el gran mensaje es la vida. La vida. O sea, mi conclusión es la vida. Y fundamentalmente, hay una frase que a mí me impactó que dice, la defensa de la tierra no tiene otra finalidad que no sea la defensa de la vida. Y ahí es donde nos dice, ustedes no son obstáculos, les dice a los comuneros. Y entonces, el gran mensaje es la defensa de la vida, pero que tiene temas que no deja de tocar, que son, obviamente, las amenazas a esa vida. Porque lo que nos está diciendo es, no dejen de vivir por la Amazonía, pero no dejen de tener en cuenta también que hay devastación ecológica, Claro. que hay una cultura del neoextractivismo depredador Sí. y fundamentalmente Un modelo de desarrollo ya caduco. correcto, ¿No? correcto. Y también nos advierte y nos dice, ojo, con las nuevas ideologías, que lo que tratan de decirnos es, pero ¿de qué vas a comer? Si yo no produzco, Claro. ¿de qué vas a comer tú? Déjame entrar para usar la tierra, para generar el recurso que necesito para producir y que todo el mundo coma. Ojo. Claro. Porque en el fondo eso puede ser un gran engaño. Claro. Y estas nuevas ideologías justamente nos llevan a ello. Y Francisco nos advierte concretamente, dice, la Amazonía, además de ser una reserva de la biodiversidad, es también una reserva cultural que debe preservarse. Otra vez el tema de la cultura. Claro, el problema del medio ambiente no es un problema del medio ambiente entendido como naturaleza, nada más. Es realmente un problema social. Social, y él pone el dedo y dice, se nos pide un especial cuidado para no dejarnos atrapar por colonialismos ideológicos, disfrazados de progreso, que poco a poco ingresan dilapidando identidades culturales y estableciendo un pensamiento uniforme, único y débil. Claro. O sea, todos robots. Así es. Y colonialismo ya sabemos por historia y sometimiento, ¿no? Totalmente, Totalmente. totalmente. Y es el cambio del sometimiento del Génesis. Así es. Así es. Jorge, la Yapa. Por favor. Los jóvenes. Este programa está dirigido para los jóvenes. jóvenes. Sobre los jóvenes le planteo una cosa que me hace acordar a este encuentro de Jesús con esta niña que le dice, a ti te digo, levántate. Sí. ¿Ya? Francisco dice, jóvenes, no se conformen con lo que está pasando. Sí. No renuncien al legado de sus abuelos, no renuncien a su vida ni a sus sueños. Para el Perú yo diría en puntitos suspensivos, aún le digan terroristas, ¿no? Sí, sí, y además los insta, dice, no se desanimen, Ujú. no se desanimen, vayan adelante, todos juntos, porque la vida vale la pena vivirla con la frente en alto, con la frente en alto. Es decir, no obstante todo lo que puedas encontrar en un camino, que hay mucho desánimo hoy en día, frente a las actitudes que los mayores damos como ejemplo, que los políticos dan como ejemplo. Pero ellos le dicen, no te desanimes, anda siempre con la frente en alto. Es un tamaño reto, porque le está diciendo, anda con la frente en alto, se lo está diciendo a los jóvenes, en esta sociedad. Y eso me encanta de Francisco, porque Francisco nos habla de Dios en la tierra, no nos habla de Dios en el cielo. Así es. Este el mensaje, Jorge, de Francisco. Se está procesando, hay que hacerlo, hay que encarnarlo Sí, y hay que llevarlo al día a día, ¿no? a pesar de que es bien encarnado. ¿Ah? Sí, y ahí está Ya el ha reto. venido encarnado. Sí, ¿No? y ahí está el reto ahora, ¿no? Sí, y perdóname, solamente es esto, una línea. Jesús no quiere
que te maquillen el corazón. Sí, claro. Y otra vez puede estar disfrazado de estas ideologías, entre comillas, buenas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Claro. Sí, sí. Claro. Bien, Jorge, agradecerte. Entonces, Por favor. como decía, siempre es un gusto conversar contigo y también nos alegra haber iniciado este programa contigo, digamos, y Muchas un poco gracias. poniendo el acento esto de, sí, pues desde acá de este programa también estamos comprometidos a estar unidos por la esperanza, Correcto. que se llama, en otras palabras, unidos por la vida, ¿no? Y este programa pretende ser eso. Gracias por No, ello. gracias a ustedes. Sí. Y bueno, ahora yo quiero dirigirme a quienes nos están escuchando, nos están viendo y decirles, bueno, que vamos a continuar todos los martes a las 11 de la mañana con este programa Todo en Común, colocando temas asociados siempre en dignificar la vida. Entonces, no sé si vamos a tener acá una serie de invitados que van a venir a plantearnos sus temas vinculados al fortalecimiento de la democracia, el empoderamiento, digamos, de la ciudadanía, tocar temas que tengan que ver también este año con las elecciones municipales y regionales, y también invitar especialmente a jóvenes que están en temas de emprendimiento y que sin mucha pompa, sin mucho, digamos, propaganda, sin mucha visualización de sus imágenes en los medios televisivos comerciales, están haciendo mucho por el país, aunque ustedes no lo crean. Entonces también estaremos ahí muy atentos a eso. Siempre les invitamos a que ustedes puedan estar atentos a las actividades de ADEP. Pueden ingresar a nuestra página web www.adepperú.com. Saben también el Face de ADEP, Audiovisuales del Perú. Y también entrar a partir de la web, entrar también a nuestra programación diaria en la radio online de ADEP. Bien, decirles a ustedes que tengan unos lindos días, que les vaya bonito. Recuerden que en cada actuar nuestro debe dar siempre la apuesta por la vida, y esta apuesta se llama fortalecimiento de dignidad. La idea es que podamos tener, obviamente, relaciones sanas, que podamos vivir realmente en este sentido como Jesucristo nos enseñó, es decir, amarnos, simplemente eso. Que todo les vaya bien. Chao. Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano.